Hoy vamos a hablar de los métodos no espectroscópicos y al finalizar este video vamos a mencionar algunas aplicaciones en alimentos, que es lo que realmente nos interesa. Vamos a comenzar hablando de la turbidimetría y nefelometría. Estos dos están basados en la dispersión y son técnicas muy similares, pero a pesar de ello tienen diferencias. Vamos a intentar de que hoy nos queden claras. Son técnicas analíticas basadas en la dispersión de la luz por partículas en suspensión en el seno de la disolución, o dicho de otra manera, son métodos analíticos basados en la dispersión de partículas suspendidas en el líquido. Aquí podemos observar un esquema básico de lo que es turbidimetría y nefelometría. En lo que es turbidimetría, la luz incidente irradia en la disolución turbia. Por disolución turbia no nos referimos a una disolución sucia, sino a una disolución con partículas suspendidas. La radiación va en la misma dirección que la lámpara atravesando la muestra y llegando al detector, mientras que en nefelometría se mide en otro ángulo, siendo el más habitual 90 grados. Entre estas dos técnicas existen diferencias y vamos a mencionar algunas de ellas. En turbidimetría las muestras no deben ser muy diluidas y se tiene partículas grandes, por lo general mayor a 10 micrómetros. El ángulo de incidencia es cero. Se transmite en la misma dirección de la lámpara. Las mediciones se pueden realizar con cualquier espectrofotómetro, siendo el más común, o teniendo un ejemplo, el UV visible. Los cálculos se realizan con la ley de Beer. Los patrones están previamente preparados. En nefelometría, la técnica es más sensible. Se usa para concentraciones diluidas o muy diluidas. Esta técnica es más costosa y mide ángulos entre 15 a 90 grados. Puede usarse un luminómetro o un nefelómetro. Los cálculos se hacen con la siguiente ecuación. Intensidad es igual a constante por concentración y los patrones son comprados. Por eso es que nos resulta más costoso. Aquí tenemos algunos ejemplos de la instrumentación. En turbidimetría, como ya habíamos mencionado, se puede usar un espectrofotómetro de UV visible, mientras que en nefelometría podemos usar un nefelómetro o un fluorímetro. Ahora vamos a ver un video de cómo es que funciona un turbidímetro. El turbidímetro es un instrumento portátil o de instalación que a través del análisis óptico determina la cantidad de sustancia en un líquido o gas coloidal. Para introducir la muestra, se debe limpiar con un paño e ingresar alineando la marca de la celda con la del equipo. Se necesita una fuente, la cual emite un haz de luz, y este llega a la muestra. Esa luz que se refleja es directamente proporcional a las partículas en suspensión reflejada en el fotodetector. Sus principales usos son en el análisis de la calidad del agua, para vigilar la contaminación, la vigilancia del clima y la visibilidad. Las partículas suspendidas son habitualmente los contaminantes orgánicos, gaseosos y polvo. De aquí se convierte la información a imagen digital. Ahora hablaremos de la refractometría y la interfotometría. Estas dos técnicas están basadas en la refracción. Para eso debemos entender qué es refracción. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales. A este fenómeno se le llama refracción. El índice de refracción está definido por la siguiente ecuación. N igual a CB, donde N es el índice de refracción, C la velocidad de la luz en el vacío y B la velocidad de luz en el medio material. El fenómeno de la refracción se rige por la ley llamada ley de la refracción o la ley de Snell, que nos indica que N1 por seno de I igual a N2 por seno de R, donde N1 es el índice
de refracción del medio en el que procede, y el ángulo de incidencia, N2, el índice de refracción del medio en el que se refracta, y R, el ángulo de refracción. Como podemos ver en la imagen que se encuentra ahí, en este caso la refracción va a ser en el medio agua. Y aquí nos indica claramente cada una de las constantes o variables que intervienen en la ecuación de la ley de la refracción, para que podamos entenderla de manera más clara. Donde la flecha de arriba es el índice o el rayo incidente, ahí tenemos un ángulo, y posteriormente cómo se va a refractar. Lo que nos indica es que se refracta en distinto ángulo. Podemos ver en la fotografía el cambio que se hace. Refractometría. Es una técnica analítica que consiste en la medida del índice de refracción de un líquido con el objetivo de investigar su composición, si se trata de una disolución, o de su pureza, si es un compuesto único. En esta imagen tenemos dos tipos de refractómetros, que es el refractómetro óptico y luego el refractómetro digital. En este caso del refractómetro digital, lo que se hace es ver en ese hoyuelo, poner la muestra y ya digitalmente nos botará el dato que necesitamos. La interfotometría es un método de medición que aplica el fenómeno de la interferencia de las ondas, generalmente ondas de luz, de radio o sonido. En la imagen podemos observar un interfotómetro de Michelson, que está compuesto de un desdoblador de haz y de dos espejos. Y el funcionamiento es el siguiente. Cuando la luz atraviesa el espejo mitad plateado y mitad desdoblador del haz, se divide en dos rayos con distintas trayectorias ópticas, una hacia el espejo y la otra hacia el espejo 2. Los rayos de vuelta se reflejan en los espejos y se vuelven a combinar en el desdoblador del haz antes de llegar al detector. La diferencia de trayectoria de los dos rayos genera una diferencia de fase, de forma que un patrón de borde de interferencia. Seguidamente se analiza el patrón en el detector para evaluar las características de la onda, las propiedades del material o el desplazamiento de uno de los espejos, dependiendo de la medición para la que se utilice el interfotómetro. Ahora vamos a hablar de los rayos X. Los rayos X es una técnica que está basada en la difracción. ¿Y qué es la difracción? La difracción es un fenómeno característico de las ondas. Este se basa en el curvado y el esparciado de las ondas, cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Como podemos observar en la imagen, a grandes aperturas, poca difracción; a pequeñas aperturas, mucha difracción; longitudes de onda grandes, mucha difracción. También tenemos que mencionar que si el obstáculo o el tamaño del obstáculo es el mismo o parecido a la longitud de onda, existe una mayor difracción. Es un poco más compleja que la refractometría, pero con mayor ventaja, ya que proporciona mayor precisión. La difracción de rayos X es el método de más utilidad para estudiar estructuras cristalinas de sólidos. Cuando se hace incidir un haz de luz monocromático de rayos X sobre una muestra cristalina, se obtiene un espectro de rayos X difractados característicos. La disposición de sus líneas o círculos puede usarse con fines analíticos. El fenómeno de difracción puede describirse con la ley de Bragg, que predice la dirección en la que se da la interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente por un cristal. Esta ecuación está dicha de la siguiente manera: n por lambda igual a 2d por el seno de tita, donde n es el orden de la refracción, lambda la longitud de onda,
D, la distancia entre los planos paralelos, y θ, el ángulo entre el rayo incidente y el plano reflejado. En la siguiente imagen podemos observar la instrumentación de lo que son los rayos X. En la primera imagen tenemos un equipo para la detección de los rayos X. ¿Cómo se vería un equipo? En la segunda parte tenemos un esquema básico de cómo es que funciona este equipo. Incide una luz de rayos X en un cristal y este hace que los haces se difracten. Y lo que procede a hacer es que deja un patrón de difracción, como habíamos ya mencionado en la primera parte. Por último, vamos a hablar de la polarimetría. Esta está basada en la rotación óptica. La rotación óptica es la propiedad que presentan algunas sustancias líquidas o solutos en solución de rotar en el plano de polarización de la luz polarizada que incide sobre la misma. También es importante mencionar que las sustancias que rotan la luz en sentido de las agujas del reloj son dextrogiras o isómeros ópticos, mientras que las que rotan la luz en dirección opuesta a las agujas del reloj son legógiras o isómeros ópticos. Polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia óptimamente activa. Es importante mencionar que la rotación óptica puede variar con la temperatura, la longitud de onda de la luz incidente, el disolvente utilizado, la naturaleza de la sustancia y su concentración. En cuanto a su instrumentación, tenemos al polarímetro. Los polarímetros son aparatos que detectan la rotación óptica de modo visual al igualar la intensidad de la luz sobre los dos campos o mediante un sistema fotoeléctrico, siendo estos los últimos más exactos y precisos para la medición visual. En la imagen tenemos un polarímetro y también un esquema de un polarímetro. Ahí podemos ver cómo funciona este. Una luz polarizada pasa por la celda de la muestra que contiene una solución del compuesto que se está analizando. Solamente los compuestos quirales tienen actividad óptica y pueden girar en el plano de la luz polarizada. La luz atraviesa la celda de muestra, pasa a continuación a través de un segundo filtro polarizador y se determina la magnitud y la dirección de la rotación óptica. Normalmente estos usan como fuente de luz lámparas de sodio. Como habíamos mencionado al principio del video, ahora hablaremos de las aplicaciones de los métodos no espectroscópicos en los alimentos. Comenzaremos por la turbidimetría y nefelometría. Se utiliza el análisis de la calidad química del agua para determinar, por ejemplo, la claridad y para el control de procesos de tratamiento, también para la determinación de iones sulfato en la misma. También para medir colonias de bacterias en algún medio de cultivo. En cuanto a la refractometría, algunas aplicaciones son: en cuanto a la semilla de soja o del aceite de la semilla de algodón, tienen que tener índices de 1.47 y el producto final de la margarina tiene que tener 1.43. Otras aplicaciones se relacionan con la variación de la concentración de disoluciones. Así, la concentración en azúcar, salmueras, ácidos es fácil de seguir mediante refractometría. Lo que también es muy importante mencionar es que los refractómetros manuales son los más prácticos, ya que te dan una indicación rápida de los grados Brix. ¿Y para qué sirve esto? Sirven al momento de preparar néctares, jugos, mermeladas, miel y cualquier tipo de producto líquido en el que el nivel de azúcar sea importante. También se pueden saber
el grado de madurez de las frutas según la cantidad de azúcares. Los grados Brix miden el cociente total de la sacarosa disuelta en un líquido. En la descripción les voy a dejar unos enlaces sobre la norma de la FAO y de la Codex en cuanto a la preparación de zumos y néctares de frutas para ver cuál es la cantidad aceptable de grados Brix. De tal manera, en cuanto a la preparación de mermeladas, jaleas, jarabes, dulces y confituras, de acuerdo a la FAO. Por último, vamos a hablar de las aplicaciones en alimentos en cuanto a la polarimetría. Esta se usa en el control de la calidad y pureza de materias primas y productos terminados, en la determinación de la concentración de azúcares en bebidas golosinas, en la determinación de lactosa. Los azúcares con la lactosa son ópticamente muy activos. En la determinación del almidón, la sacarosa es ópticamente mucho más activa que muchas impurezas comunes. Es por eso que se usan los azúcares. También les voy a dejar en la descripción el link de la norma 38042-2009 que nos indica la determinación de la polarización del azúcar blanco por polarimetría. Y también van a encontrar en la descripción todo lo que es la bibliografía, si es que alguno de ustedes quisiera consultarla. Muchas gracias.